En los días turbulentos de la Inglaterra medieval, cuando las cicatrices de la conquista normanda aún marcaban el orgullo sajón, el reino se hallaba dividido entre la lealtad al rey Ricardo Corazón de León, prisionero en tierras lejanas, y las ambiciones de su hermano Juan, quien ansiaba el trono. Era un tiempo en que el acero dictaba la justicia, y el honor se medía en torneos y en batallas. En este escenario surge Wilfredo de Ivanhoe, caballero sajón desheredado por su padre, Cedric, un hombre obstinado que soñaba con restaurar la grandeza perdida de su raza. Ivanhoe había seguido a Ricardo a Tierra Santa, luchando en las cruzadas, y su lealtad al monarca, además de su amor secreto por Lady Rowena, la heredera sajona bajo la tutela de Cedric, lo habían condenado al exilio. Rowena, de noble belleza y espíritu sereno, representaba el orgullo de un linaje antiguo, mientras Atelstan, torpe pero arrogante pretendiente sajón, era el candidato que Cedric deseaba para ella. En contraste, la corte normanda brillaba con arrogancia. Entre sus figuras más temibles se encontraba Brian de Bois-Guilbert, templario de fuerza implacable y pasiones oscuras, cuya ambición lo llevaba a desafiar cualquier límite. A su alrededor, los caballeros normandos se mostraban orgullosos, seguros de su poder sobre los vencidos sajones. Pero también habitaban estas tierras personajes de mundos distintos. Isaac de York, judío acaudalado pero perseguido, cuya riqueza lo convertía en blanco de abusos, y su hija Rebeca, poseedora de belleza, sabiduría, y un corazón tan fuerte como compasivo, destinada a desempeñar un papel inesperado en la historia. Y en los bosques de Inglaterra, lejos de los castillos y las cortes, se movía el célebre Robin Hood y sus arqueros, encarnación de la resistencia contra la tiranía normanda. Así se alzaba el telón de un relato donde reyes ausentes, príncipes traidores, caballeros caídos en desgracia y doncellas perseguidas habrían de entrelazarse en un destino común. Los caminos del reino estaban ya preparados para converger en un lugar de esplendor y violencia, un torneo anunciado en Ashby de la Sus, donde la lanza y el escudo decidirían la gloria de unos y la humillación de otros. Allí, bajo el clamor de la multitud, surgiría la figura de un guerrero encubierto, cuya identidad ocultaba un regreso tan esperado como peligroso. El torneo de Ashby de la Sus se alzó como un espectáculo sin igual, preparado por el príncipe Juan, no solo como entretenimiento, sino como arma política. A través del brillo de armaduras y pendones, buscaba mostrar la supremacía normanda y despreciar las aspiraciones sajonas. Las tribunas estaban repletas, damas nobles engalanadas, caballeros orgullosos, mercaderes y campesinos que anhelaban ver sangre y gloria. En lo alto, Juan presidía la celebración, su mirada calculadora atenta a cada detalle que pudiera reforzar su ambición de poder. La lisa resplandecía bajo el sol. Uno tras otro, caballeros normandos se presentaron con arrogancia, sobre todo, el temido templario Brian de Bois-Guilbert, cuya presencia imponía respeto y temor. El rugido de la multitud acompañaba cada choque de lanzas, cada caída de jinetes, cada escudo destrozado. Era un festín de violencia ordenada. Sin embargo, un murmullo comenzó a extenderse entre los espectadores cuando apareció un caballero en armadura sin adornos, sin blasones que anunciaran su linaje, montado en un corcel austero pero firme. En su escudo solo se leía un lema sombrío: desheredado. Nadie conocía su nombre, y, sin embargo, la determinación que irradiaba lo convertía en una figura magnética. Su desafío no tardó en ser escuchado. El combate se tornó entonces legendario. El caballero desheredado se midió con fuerza y destreza incomparables contra cada contrincante que se le presentó. Derribó a los soberbios campeones normandos, con embestidas certeras, resistió los embates de Bois-Guilbert y levantó la ovación de la multitud, que celebraba su inesperado coraje. Con cada victoria, los rostros de los normandos se tornaban más oscuros, mientras los sajones, humillados por décadas, encontraban un destello de esperanza en aquel guerrero misterioso.
Y al final de la justa, cuando Bois-Guilbert lanzó su furia contra el desconocido, la arena tembló bajo el choque de caballos y lanzas. La multitud contuvo el aliento. El templario, hasta entonces invencible, cayó estrepitosamente bajo el empuje del desheredado. El clamor fue atronador, y la tensión en el palco de Juan se hizo palpable. Entre las tribunas, una mirada reconoció lo que otros no podían ver. Lady Rowena, con el corazón agitado, comprendió en silencio la verdad. Tras la armadura del caballero desheredado, latía el alma de Ivanhoe, el caballero al que amaba y que muchos creían perdido. Pero la gloria alcanzada llevaba consigo una herida invisible. Ivanhoe, agotado y herido en lo profundo, apenas podía mantenerse en pie. Mientras el júbilo inundaba la arena, él caía desvanecido, iniciando una cadena de sucesos que lo arrastraría, junto a sus aliados y enemigos, hacia un destino más sombrío que el de cualquier torneo. La gloria del torneo se desvaneció con rapidez, como humo arrastrado por el viento. Mientras el pueblo celebraba al caballero desheredado, el príncipe Juan, en su palco, rumiaba la humillación. Su furia no se desató en la arena, pero en su mente comenzó a urdir conspiraciones, para quebrar aquel destello de resistencia sajona que amenazaba su ambición de poder. Ivanhoe, debilitado por sus heridas, fue retirado discretamente del lugar y puesto al cuidado de Isaac de York y su hija Rebeca, quienes, con gratitud y compasión, se ofrecieron a proteger al caballero caído. Pocos sospechaban que aquel gesto arrastraría a la joven hacia un destino de pruebas terribles. Entretanto, Cedric, Rowena, Atelstan e Isaac emprendieron el regreso hacia sus tierras tras el torneo. Viajaban con sus siervos y escoltas, pero los bosques de Inglaterra, plagados de bandidos y mercenarios, no ofrecían seguridad alguna. En esos senderos sombríos, los normandos que habían jurado vengar la humillación sufrida, hallaron su oportunidad. Bois-Guilbert y sus aliados tendieron una emboscada con violencia fulminante. Los caballos relincharon aterrados, las espadas brillaron en el crepúsculo, y el silencio del bosque se quebró con gritos de auxilio. Cedric y Atelstan fueron reducidos por la fuerza, Rowena fue apresada con la intención de quebrar su voluntad, e Isaac fue tomado como botín, acosado por la codicia que despertaban sus riquezas. Ni la nobleza sajona, ni el oro judío, podían protegerlos de las cadenas. La caravana de prisioneros fue arrastrada hacia la sombría fortaleza de Torquilstone, bastión normando que se alzaba como símbolo de arrogancia y tiranía. Tras sus muros, se preparaban destinos crueles. Rowena sería ofrecida a un matrimonio forzado, que borrara su linaje. Isaac sufriría tormentos para entregar sus tesoros, y Cedric enfrentaría la burla de ver arruinado su sueño de restaurar la grandeza sajona. Pero el destino aún no había dicho su última palabra. En los espesos bosques cercanos, arcos silenciosos vigilaban, y cuchillas aguardaban en la penumbra. Hombres libres, liderados por un forajido de nombre legendario, habían puesto sus ojos en Torquilstone. Robin Hood y sus arqueros preparaban sus cuerdas y flechas, listos para desafiar el poder normando. La noche caía sobre el castillo, y en sus sombras comenzaba a forjarse una rebelión que estallaría en hierro y fuego. Las mazmorras y salones de Torquilstone se convirtieron en un teatro de humillaciones. Allí, los prisioneros sajones y el judío Isaac quedaron sometidos al capricho de sus captores normandos, que se creían dueños de sus vidas y destinos. Cedric fue llevado ante sus enemigos con desdén. Los normandos se burlaban de su empeño por restaurar la gloria sajona, tratándolo como un vestigio inútil de un linaje derrotado. Sin embargo, Cedric no cedió. Su orgullo era férreo y su silencio más desafiante que cualquier grito. Rowena, en cambio, fue blanco de una amenaza más sutil y peligrosa. Se le ofrecía un matrimonio forzado que uniría su noble linaje sajón al poder normando,
borrando así la independencia de su sangre. La joven, digna y serena, resistió con una firmeza que desesperaba a sus captores. Athelstan, débil en carácter y ambicioso en su linaje, mostraba vacilaciones, más preocupado por su seguridad que por la dignidad de su raza. Su cobardía lo hacía, en los ojos de Cedric, indigno del papel de líder que pretendía ocupar. Isaac, encerrado en los calabozos húmedos del castillo, enfrentaba tormentos más brutales. Los normandos, cegados por la codicia, buscaban extraer de él riquezas ocultas mediante amenazas de tortura. Su fe y su temor se mezclaban en súplicas que resonaban en la penumbra, pero nada aplacaba la avaricia de sus verdugos. Y en lo alto de la torre, aislada de los demás, se hallaba Rebeca, arrancada de su padre, y puesta bajo la vigilancia directa de Bois-Guilbert. Allí, la tensión se volvía insoportable. El templario, que debía representar el honor de su orden, ardía en una pasión incontenible por la joven judía. Rebeca lo enfrentaba con valor, resistiendo con palabras de firmeza la atracción destructiva de un hombre que confundía deseo con destino. Su espíritu, sereno y luminoso, contrastaba con la violencia y el tormento que dominaban las murallas del castillo. Así, Thorkildstone se erguía como reflejo del poder normando, un lugar donde la fuerza se imponía sobre la justicia, donde el oro valía más que la vida, y donde incluso los templarios cedían a la corrupción de sus pasiones. Pero más allá de esas murallas, los bosques susurraban otro destino. Allí, manos callosas tensaban los arcos, y miradas vigilantes aguardaban el momento oportuno. La opresión que reinaba en Thorkildstone no estaba destinada a perdurar sin resistencia. Mientras las sombras de Thorkildstone se extendían sobre los prisioneros, en una estancia apartada del castillo, yacía Ivanhoe. Herido tras el torneo, debilitado hasta el extremo, apenas podía sostener el peso de su espada. A su lado, velaba Rebeca, cuya compasión se convirtió en un baluarte contra la oscuridad que la rodeaba. Con manos firmes y mirada serena, la joven cuidaba cada herida, aplicaba ungüentos y ofrecía palabras de aliento, aunque en su interior sabía que ese caballero pertenecía al amor de otra. Su corazón, silenciosamente, comenzaba a debatirse entre devoción y sufrimiento. Bois-Guilbert, consumido por un deseo prohibido, rondaba la torre con ansias de poseer lo que no podía. Rebeca, sin embargo, mantenía una resistencia tan implacable como la de un muro de hierro, usando su fe y su nobleza para repeler cada intento del templario. Entre la fiebre de Ivanhoe y la amenaza latente de su captor, el ambiente se tornaba cada vez más asfixiante. Más allá de los muros del castillo, en los espesos bosques, la libertad alzaba la cabeza. Robin Hood, conocido entonces como Locksley, reunió a su banda de arqueros, hombres leales al rey Ricardo y enemigos jurados de la tiranía normanda. Sus cuerdas de arco chirriaban al tensarse en la penumbra, sus cuchillos brillaban bajo la luna, y su estrategia era clara. El asalto a Thorkildstone no sería un arrebato, sino un golpe calculado para liberar a los cautivos y desafiar la soberbia de los invasores. El plan se extendió como un rumor entre las hogueras nocturnas. Hombres libres, campesinos y arqueros aguardaban la señal, dispuestos a arriesgar la vida. El hierro del opresor pronto sería enfrentado por la justicia del bosque. Así, en el corazón de la fortaleza, la desesperación se mezclaba con el cuidado silencioso de una joven por un caballero caído, y en la espesura, la rebelión afilaba sus flechas para encender la esperanza. El destino se aproximaba inexorable, y Thorkildstone estaba a punto de convertirse en un campo de fuego y redención. La mañana amaneció con un silencio denso, preludio de la tormenta que se gestaba en los bosques. Desde las almenas de Thorkildstone, los centinelas no podían imaginar que bajo la penumbra de los robledales se extendía un ejército oculto. Locksley había dispuesto a sus hombres con maestría,
arqueros apostados en lo alto de los árboles, piqueros escondidos tras matorrales, y un puñado de valientes, listos para irrumpir en las puertas del castillo. El asalto comenzó con un silbido que cortó el aire. Una lluvia de flechas descendió sobre los muros, certera y devastadora. Los guardias normandos apenas tuvieron tiempo de alzar los escudos, antes de caer atravesados por flechas que parecían caer del cielo mismo. El estruendo de los cuernos resonó entre las piedras, y los hombres libres avanzaron con un clamor que estremeció los cimientos de la fortaleza. Thorkilstone respondió con violencia. Piedras fueron lanzadas desde lo alto, aceite hirviente derramado sobre los atacantes, y las espadas normandas se alzaron con furia. El choque fue brutal, el rugido del hierro contra el hierro, los gritos de guerra, el relincho de los caballos atrapados en el caos. Pero Robin Hood y sus hombres se movían con la destreza del bosque, cada flecha encontraba su blanco, cada embestida abría una grieta en la defensa. En la puerta principal, un ariete improvisado golpeaba con fuerza, tambaleando los maderos reforzados. Tras cada embestida, los gritos de ánimo se elevaban más alto, y el eco se mezclaba con el estruendo del combate. Desde las torres, los normandos luchaban con fiereza, pero la presión era insoportable. Los arqueros de Locksley encendieron flechas en las hogueras, y las dispararon hacia los techos de madera. El fuego comenzó a devorar las almenas, y un humo oscuro cubrió el cielo como un presagio. Thorkilstone, fortaleza orgullosa, empezaba a arder bajo el ataque de los hombres que luchaban por libertad. El clamor era indescriptible, un huracán de acero, fuego y valor. Y en medio del caos, mientras los muros crujían y las puertas cedían, se gestaba el instante decisivo, la entrada de los asaltantes al corazón del castillo, donde prisioneros y captores aguardaban el desenlace. Con un estrépito ensordecedor, las puertas de Thorkilstone cedieron bajo el ariete, y los hombres de Robin Hood irrumpieron como un torrente incontenible. El humo de los incendios envolvía el patio interior, y las llamas iluminaban los rostros encendidos de los atacantes, que avanzaban con la furia de quienes luchan por justicia. Locksley, al frente, guiaba a sus arqueros en el asalto. Las flechas volaban sin cesar, abriendo paso entre los normandos, que trataban desesperadamente de reorganizar sus defensas. El choque fue brutal, lanzas cortaron carne, espadas se cruzaron con violencia, y el griterío de la batalla se mezclaba con los rezos ahogados de quienes aguardaban su destino en las mazmorras. Cedric y Atelstan, encadenados en un salón oscuro, escucharon el estruendo como un eco de esperanza. Cedric, al reconocer el clamor de su gente, se alzó con renovado vigor, mientras Atelstan titubeaba entre la esperanza y el miedo. En otra torre, Rowena rezaba en silencio, firme en su dignidad, e Isaac lloraba en la penumbra húmeda de los calabozos. Los asaltantes se abrieron paso por los corredores estrechos, atravesando defensas normandas, a sangre y fuego. Las llaves arrancadas de manos enemigas abrieron celdas y puertas. Isaac fue liberado entre sollozos de gratitud, Cedric levantó su voz como líder de su pueblo, y Rowena fue protegida con reverencia por los hombres libres que irrumpieron en su estancia. En lo alto de la torre, sin embargo, la situación era más tensa. Rebecca, vigilando aún a Ivanhoe en su lecho de dolor, escuchaba el estrépito de la batalla acercarse. Boisguilbert, enardecido por la furia y el deseo, trataba de llevarla consigo en medio del caos, como botín personal en su obsesión insana. La resistencia de la joven, erguida en dignidad y fe, lo enfrentaba con una fuerza que ni las armas podían doblegar. Mientras tanto, Front de Bœuf, defensor brutal de la fortaleza, luchaba con rabia desesperada en los pasillos, abatiendo enemigos con la fuerza de un gigante. Pero la marea era imparable, el fuego devoraba las vigas, los muros se resquebrajaban bajo el asedio, y la voluntad de los hombres libres superaba cualquier defensa. Thorkilstone temblaba en su ruina, y la liberación de los prisioneros
se alzaba como un estandarte de esperanza en medio del caos ardiente. Las entrañas de Torquilstone se estremecían bajo el fragor de la batalla. El humo espesaba los pasillos, y las vigas crujían como si la fortaleza gimiera en su agonía. En el patio principal, Front de Bœuf blandía su espada con la fiereza de un titán, derribando a todo hombre que se le interpusiera. La sangre corría a su alrededor, y su furia parecía inextinguible. Pero el destino ya había dictado sentencia. Una flecha envenenada lo atravesó, lanzada desde la distancia por un arquero de Robin Hood. El coloso normando cayó, primero de rodillas, y luego de bruces, mientras las llamas devoraban el suelo que había defendido con tanta brutalidad. En lo alto de la torre, Bois Guilbert aprovechaba el caos para arrastrar a Rebecca consigo. Su pasión obsesiva lo empujaba a desafiar el incendio y el estrépito, convencido de que podía huir con ella, como un trofeo arrebatado a la destrucción. Pero Rebecca resistía con firmeza, negándose a ceder ni a su fuerza, ni a su deseo. En aquel instante, Ivanhoe, aunque aún debilitado, logró incorporarse con dificultad. Su mera presencia quebró el dominio del templario. Bois Guilbert, frustrado, se abrió paso entre llamas y humo, huyendo con la joven, en un arrebato desesperado que marcaría un nuevo giro del destino. Mientras tanto, en los corredores inferiores, la victoria era ya un clamor. Cedric, liberado, guiaba a Rowena y a los demás hacia las puertas abiertas por Robin Hood y sus hombres. Isaac, tambaleante, era sostenido por quienes lo habían rescatado de su calabozo. Los prisioneros, aún incrédulos, respiraban el aire cargado de humo, como si fuera el de la libertad misma. El rugido de Robin Hood se elevó entre el fragor, ordenando la retirada. Y así, en medio de llamas que devoraban techos y muros, los sajones liberados y sus rescatadores salieron del castillo. Tras ellos, Torquilstone se derrumbaba como un símbolo en ruinas de la tiranía normanda. La noche acogió a los fugitivos con un respiro de alivio. La fortaleza había caído, los prisioneros eran libres, y la esperanza renacía en el corazón sajón. Sin embargo, el secuestro de Rebecca y la herida aún abierta de Ivanhoe presagiaban que la contienda estaba lejos de concluir. Rebecca, arrebatada por Bois Guilbert en medio del incendio, fue llevada bajo custodia de la Orden de los Templarios. Allí, entre muros severos y rígidas leyes, se alzó contra ella una acusación infame: brujería. La joven, cuya bondad y ciencia habían salvado vidas, fue presentada como si sus conocimientos en medicina fueran obra de artes prohibidas. El Consejo de Templarios, corrompido por la envidia y el fanatismo, vio en Rebecca un blanco fácil para desviar culpas y reforzar su poder. Su condición de judía la hacía aún más vulnerable. Despreciada por unos, sospechada por otros, su voz parecía condenada a perderse en el vacío. Pero en medio de aquel tribunal, donde la justicia se disfrazaba de santidad, Rebecca mantuvo una dignidad inquebrantable. La figura más contradictoria en aquel juicio era la de Brian de Bois Guilbert. Su pasión por Rebecca lo consumía, y esa obsesión lo hacía vacilar entre protegerla y condenarla. No podía admitir abiertamente su deseo, pues la orden lo acusaría de traición a sus votos, pero tampoco podía dejarla ser sacrificada. En su interior, la lucha era tan feroz como la batalla más sangrienta: la del deber contra el deseo, la del poder contra el corazón. El tribunal, implacable, decretó que la verdad se decidiría no con palabras, sino con armas. Rebecca debía ser sometida a juicio de Dios, un combate singular donde un campeón la defendería y otro sostendría la acusación. Si su defensor caía, la hoguera aguardaba. Atrapada entre el fanatismo y la pasión prohibida de Bois Guilbert, Rebecca elevó su fe y su entereza como único escudo. Su destino quedó suspendido, en la espera de un caballero que aceptara desafiar a los templarios,
mientras la sombra del cadalso se cernía sobre ella. En ese instante, la historia se detuvo en un tenso silencio, como si Inglaterra entera aguardara el resultado de un combate donde no solo la vida de una joven estaba en juego, sino la justicia misma. El día señalado amaneció con un aire solemne. Ante las murallas del preceptorio templario, se alzó la arena destinada al juicio de Dios. Allí, en presencia de nobles, clérigos y guerreros, el destino de Rebeca sería decidido por la lanza y la espada. La joven, firme pese a la amenaza de la hoguera, fue conducida al estrado, como un cordero hacia el sacrificio. Su mirada, serena y luminosa, se elevó hacia el cielo, confiando la justicia divina cuando la humana le había dado la espalda. Brian de Bois Guilbert apareció en la arena como campeón de la acusación. Su armadura brillaba con la arrogancia de un guerrero invicto, pero en su interior ardía un torbellino. Deseaba poseer a Rebeca, salvarla de la hoguera, y al mismo tiempo, afirmarse como templario indomable. Esa contradicción lo consumía, lo debilitaba más que cualquier herida. Cuando todo parecía perdido para la joven, un rumor recorrió la multitud. Desde la entrada, apareció el campeón inesperado, Ivanhoe. Aún convaleciente, pálido y débil, pero con el estandarte del honor en alto, se presentó para defender a Rebeca, en nombre de la justicia. El murmullo se tornó en clamor, era la encarnación del valor sajón, frente a la tiranía normanda. El combate comenzó con un estruendo de acero. Bois Guilbert cargó con la furia de un huracán, decidido a aplastar a su oponente en un solo golpe. Ivanhoe, tambaleante sobre su montura, apenas resistía, pero su determinación lo mantenía firme. Los choques de lanza resonaban como truenos, y la multitud contenía el aliento. Y entonces, lo inesperado sucedió. Cuando Ivanhoe apenas podía sostenerse, Bois Guilbert se desplomó en la arena, no por la herida de un arma, sino fulminado por la lucha interior que lo había consumido. Su corazón, desgarrado por la pasión prohibida y la contradicción de su fe, se rindió en silencio. Murió como un coloso abatido por fuerzas invisibles, dejando al caballero sajón, erguido como vencedor. El juicio de Dios estaba decidido. Rebeca fue absuelta, libre de toda acusación, y la multitud estalló en asombro y júbilo. Ivanhoe, extenuado, apenas pudo alzar su espada, pero había cumplido su deber, no solo con la joven que había salvado, sino con la justicia que Inglaterra reclamaba. Con su vida salvada, la joven agradeció en silencio al caballero, que había arriesgado todo por ella. Sin embargo, sabía que su lugar no estaba al lado de Ivanhoe. Con nobleza y dignidad, eligió apartarse, consciente de que su destino sería distinto al de aquel a quien había cuidado con devoción secreta. La historia avanzó hacia su cierre. Ricardo Corazón de León, liberado de su cautiverio, regresó a Inglaterra y con su sola presencia, disipó las ambiciones de su hermano Juan. El reino halló de nuevo un respiro, aunque breve, bajo el estandarte de un rey, que encarnaba el ideal de la caballería. Cedric, al fin, aceptó a Ivanhoe como digno heredero, reconociendo en él no solo la fuerza de un caballero, sino la nobleza de un espíritu leal a su patria y a su gente. Rowena, cuyo corazón había guardado pacientemente, fue unida a Ivanhoe en matrimonio, sellando la esperanza de reconciliación entre sajones y normandos. Y así, en un mundo donde la espada y la cruz marcaban el destino de los hombres, la crónica de Ivanhoe se cerró con un equilibrio frágil pero luminoso: el amor recompensado, la justicia restaurada y la memoria de Rebeca, una mujer valiente que, aunque apartada de ese desenlace, dejó su huella en el corazón del caballero al que había salvado. La Inglaterra dividida aún guardaba heridas profundas, pero en la historia de Ivanhoe resonaba la promesa de que la lealtad, el honor y la valentía podían forjar esperanza, incluso en tiempos de hierro y fuego. Walter Scott,
con Ivanhoe, inaugura la novela histórica moderna, al entrelazar personajes ficticios, con figuras legendarias como Ricardo Corazón de León y Robin Hood. La obra es, ante todo, un retrato de una Inglaterra dividida. Normandos y sajones conviven con resentimiento, reflejando tensiones sociales y raciales que van más allá del marco medieval. Uno de los ejes centrales es el choque entre deber y pasión. La figura de Rebeca introduce un elemento único: mujer judía, sabia y compasiva, marginada por su fe, pero superior en dignidad a muchos cristianos. Su contraste con Rowena subraya la tensión entre amor imposible y amor legítimo, entre deseo y deber. Rebeca termina siendo la conciencia moral de la historia. El trasfondo histórico aporta una dimensión política: la lucha por la justicia y la unidad de Inglaterra. Scott utiliza el pasado medieval no solo para narrar aventuras épicas, sino para reflexionar sobre identidad nacional y reconciliación entre razas y clases. En suma, Ivanhoe no es solo una epopeya medieval, sino un espejo de los conflictos humanos. La pugna entre orgullo y amor, entre opresión y justicia, entre fanatismo y compasión. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal, dale un like, comenta y comparte. Y si has disfrutado la historia de hoy, desde este canal te animamos a que leas la obra original, ya que nada puede igualar a la lectura de un libro. Hasta la próxima historia.